principales razones o motivos en los cuales nosotros podemos conocer cuál es la intensidad, la pasión, la necesidad, la angustia o la forma en la cual contempla el Dios vivo es cómo se acerca a Dios, cómo ora, con qué tanta pasión, con qué tanta fe. ¿Cuál es ese contenido de esas oraciones? Y nosotros vemos una preciosa alabanza que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, del 14 al 21, donde declara la confianza en el poder de Dios y nos inspira para que nosotros no nos desanimemos, para que nosotros podamos cobrar fuerzas, para que nosotros podamos entender cuando nuestra mente se alinea al propósito de Dios, cuando nosotros podemos saber quién es realmente nuestro Dios. Comienzan a liberarse muchas cargas, muchas presiones, muchas dudas. Y para eso es su palabra, para eso es su Santo Espíritu. Y quiero compartirlo en esta hora contigo. Porque el Señor nos da más de lo que nosotros nos imaginamos o pedimos o entendemos lo que puede pasar en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en su íntimo ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuál es el ancho y largo, alto y profundo. Es el amor de Cristo. En fin, en que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esto dice el apóstol Pablo. Y si nosotros podemos ir desarrollando paulatinamente la intención del apóstol para que nosotros nos podamos llenar de confianza, vemos que esta oración expresa un deseo profundo de este hombre que conocía a Dios, que sabía cuál era la cultura que le estaba rodeando, que sabía algunas limitaciones que tenían las personas en ese momento, y los exhorta a que vayan mucho más allá, a que puedan disfrutar realmente de esa plenitud de Dios. Entonces vemos cómo esta plegaria que hace el apóstol Pablo nos va llevando a esa obra purificadora de Cristo. Vemos cómo en esta nueva sociedad que está creando Dios en la humanidad por medio de sus principios, por medio de su palabra, vemos cómo esa revelación que el mismo Dios le hace al apóstol y con la cual él viene desarrollando el libro de Efesios, él llega a esa instancia y por lo cual, o sea, por todo lo que he recibido de parte del Señor, por esa misión de unir del pueblo judío y de los gentiles un solo pueblo, de poder entregarnos ese amor de Cristo Jesús como realmente el Señor lo entregó, es que el apóstol termina haciendo esta preciosa oración. Entonces dice la palabra que por esta razón, ¿qué razón tiene el apóstol Pablo? ¿Qué lo mueve a orar? ¿Qué lo mueve a inspirar a sus hermanos en ese momento? Él habla de ese propósito de Dios, de esa gracia que Dios estaba derramando en esta humanidad y que debía ser mucho más conocida o entendida, porque los apóstoles que estuvieron con Jesús tuvieron un conocimiento real, fueron testigos, pero necesitaba desarrollarse un poco más, y es lo que hace el apóstol. Cuando él dice me arrodillo, en ese momento y por la palabra vemos cómo cuando estaba el fariseo y el gentil, los dos estaban orando, ellos estaban de pie. O sea, realmente no hay una posición o una postura en la cual nosotros deberíamos hacer las cosas, pero la palabra nos lleva a la instancia en la cual estos hombres oraron de pie, en Lucas 18:11. Arrodillarse no era lo habitual en ese momento. Sin embargo, sí expresaba un máximo de devoción. Lo hizo Esdras, lo hizo el mismo Jesús cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní. Aun cuando este apóstol, uno de los primeros mártires que fue Esteban,
él recibió este martirio de rodillas y dice que los cielos fueron abiertos. Entonces vemos que realmente la palabra nos manifiesta que Dios nos oye en cualquier postura que nosotros estemos, de pie, con los brazos abiertos, acostados. O sea, la posición no es tan determinante, pero el apóstol sí nos está llevando a esa sumisión total y a esa forma en la cual él lo establece claramente. Me arrodillo delante del Padre. Ha llamado a nuestro Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos cómo ese amor de Padre fluye en los oyentes, fluye en los creyentes, por el cual dice la palabra, recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y sabemos nosotros que tenemos una patria celestial que está en los cielos. Y sabemos nosotros que también el Señor ha permitido que esa familia que está en la tierra va a ser unida con la familia que está en el cielo. ¿Qué nos separa? Nos separa la muerte, nos separa ese proceso de transición. Y por eso deberíamos nosotros estar gozosos de que no vamos a ir a una perdición eterna. Nosotros tenemos preparado un lugar especial y nuestro Padre nos lo está asegurando. Cristo lo manifestó y tiene esa morada establecida. Deberíamos ver la vida y deberíamos ver la muerte en Cristo Jesús de una manera diferente. Y el apóstol Pablo lo está diciendo. Toma familia, ¿verdad? Lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Esa paternidad que el Señor reveló por medio de Cristo, que el apóstol Pablo ratifica, es la que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Cómo acercarnos a Dios, cómo orar de esta manera en la cual nos humillemos delante de nuestro Señor, pero es que también es nuestro Padre y todo toma ese nombre tanto en el cielo como en la tierra. Entonces nuestro amado Padre Celestial viene y nos llena con sus riquezas, porque dice, sigue diciendo el apóstol, que Él nos ha dado ciertos dones con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Riquezas como esa característica que nos da el apóstol aquí para que nosotros no podamos dudar que hay unos recursos inagotables que están preparados para los que aman a Dios. Así como cuando la palabra nos asegura en Malaquías 3:10 que el Señor puede abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobreabunde en aquellos que tienen fe, en aquellos que han creído, en aquellos que se han convertido en esa tierra deseable, en esa tierra fértil. Vemos también que la oración que hace el apóstol es como una escalera que se va elevando en la necesidad que tenemos nosotros de acercarnos correctamente a Dios. Y en esta escalera de oración, él tiene 4 escalones y los describe de esta manera: fuerza, amor, conocimiento y plenitud. Entonces lo primero que el apóstol dice es que podamos ser fortalecidos por medio de Cristo, a través de su Espíritu. Y en segundo lugar, que podamos arraigarnos y cimentarnos en amor. En tercer lugar, que podamos comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones y mucho más allá de todo conocimiento que nosotros podamos tener. Y en cuarto lugar, que seamos llenos hasta la plenitud de Dios. Entonces, fuerza, amor, conocimiento y plenitud. Fuerza, amor, conocimiento y plenitud. Y realmente cuando nosotros, si nos imaginamos esta escalera, lo primero que necesitamos es fuerza para dejar ese mundo que nos ha esclavizado, para tomar la decisión de invitar a Cristo a que nosotros seamos su morada, que su Santo Espíritu esté en nosotros. O sea, el Señor se lo dijo a Josué. Aun cuando la tierra prometida estaba ya establecida y ellos estaban a punto de entrar, Él le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y lo mandó a meditar en la palabra de Él de día y de noche, ¿verdad? El amor, que es sin dudar el vínculo más precioso, pero por el cual nosotros vamos a ser también cimentados. Entonces, el apóstol pide que por medio del Espíritu y con el poder que proceden sus gloriosas riquezas, los fortalezcan a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y son 2 peticiones que están unidas, porque realmente es como la base que necesita el creyente para poder cimentar y arraigarse en esa fe, en el hombre interior, en su corazón. Por eso te decía que de la manera en que ores, de la manera en que te acerques a Dios,
Si lo haces públicamente, si lo haces en voz alta, los que están a tu alrededor pueden escuchar y analizar ese grado de fortaleza, ese grado de conocimiento y ese grado de confianza que puedes tener en el Dios Todopoderoso. Vemos también que es una petición que hace el apóstol por los cristianos, porque seguramente ese Espíritu Santo que está en nosotros necesita que cada creyente acceda a esto que Pablo está pidiendo. Es como cuando tú dices, yo oro por ti. Bueno, el apóstol lo demanda, nos lo deja establecido en su palabra. Cada vez que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Cuando alguien de pronto en estos momentos te dice, mira, necesito que ores por mí, por mi familia. Sabemos que hoy se están dando esas grandes cadenas de oración a favor de personas que están necesitadas. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? ¿Realmente nos acercamos con esa plenitud o esa certidumbre de fe? ¿Realmente nos acercamos con la confianza de que es nuestro Padre que nos permite llegar a Él con esa petición? Quizás no es nuestra familia, pero nosotros, no es nuestra familia en carne, pero es nuestra familia en Dios. Y entonces podemos acercarnos a Dios invocando esas promesas, creyendo esas promesas, estando a favor de aquellos que lo necesitan. Por eso el apóstol dice que debemos ser fortificados, sostenidos, vigorizados por esa palabra del Señor, para que internamente el Espíritu Santo de Dios nos ayude a vencer lo que estamos viviendo. Entonces vemos cómo Pablo establece que hay una habitación referida en Cristo dentro de nosotros. Nosotros somos esa morada en la cual el Señor lo puede hacer. Pablo ora al Padre para que Cristo por su Espíritu pueda establecerse en nuestros corazones y desde allí su trono pueda a la vez ser controlado y fortalecido, porque realmente necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien tome el control de nuestras vidas, porque Él toma de lo nuestro y se lo acerca al Padre cuando estamos en oración. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo de Dios, porque Él sabe lo que hay, Él es Dios y sabe lo que Dios tiene preparado para sus hijos y sabe nuestra debilidad y sabe que a veces no expresamos con nuestra boca los deseos de nuestro corazón, pero aún la palabra nos asegura que el Señor va más allá y concede los deseos que no hemos pedido, que imaginamos, pero que de pronto no nos atrevemos a pedirle al Señor, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces vemos cómo Él en su palabra y en esta oración dice que somos arraigados y cimentados en amor. Hemos sido fortalecidos para amar. Necesitamos ser fortalecidos para creer. Necesitamos ser fortalecidos para tomar esas promesas del Señor y hacerlas nuestras, porque realmente esta nueva humanidad, que es la familia de Dios, establece que somos hermanos y hermanas. Y aún tenemos que ser fortalecidos en ese amor para amarnos como esa familia. A veces no es fácil. A veces hay creyentes de tu propia familia de sangre que de pronto te incomodan o tú los incomodas y no nos sentimos como que no todos estamos pensando lo mismo, porque yo soy pentecostal y tú de pronto no. Entonces no es eso, es la familia de Dios y por eso tenemos que mirarnos con esos ojos de amor, y el apóstol Pablo lo está pidiendo en su oración. Necesitamos el poder de la fuerza del Espíritu y ser habitados por Cristo, realmente para poder amarnos los unos con los otros. El amor debe ser la tierra en la cual se pueda arraigar la vida. El amor debe ser el fundamento sobre el que la vida pueda edificarse. Porque nosotros podemos decir que ese amor debe ser de naturaleza radical como fundamental en sus expectativas. Radical porque deben tener unas raíces profundas. El discípulo del Señor debe ser radical, o sea, de lo más profundo de sí debe estar cimentado en esa palabra. Y debe ser fundamental, porque la verdad es que la experiencia con la cual nosotros vivimos es la que puede mostrar cuáles son los fundamentos que tenemos. Profundos, pero también visibles y externos. No es solo serlo, sino parecerlo, dicen por ahí. Y nosotros sí deberíamos dar esa imagen de ese amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Entonces, cuando el apóstol Pablo allí en Efesios 3 nos lleva a ese arraíguense, fundamentense, porque realmente el amor es lo que nos queda a nosotros como el vínculo, Pablo ora para que podamos comprender el amor de Cristo en sus dimensiones totales.
porque a veces tenemos una sola dimensión de Cristo o una sola dimensión del Padre. Pero Pablo dice, en lo ancho, en lo largo, en lo alto y en lo profundo, ¿verdad? Aunque suena poético, muchas veces nosotros solo estamos viendo un solo lado de la moneda, pero el Señor lo rige todo, en los cielos más altos, aún en las profundidades, aún a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que puede escapar del amor de Dios? Entonces vemos cómo debería ser lo suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad, lo suficientemente largo como para prolongarse por toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para desarraigar el pecado que nos aparta del Señor y que nos ha degradado a nosotros, lo suficientemente alto como para llegar al cielo. Son reflexiones que, aunque las podamos leer muy rápido, el apóstol tiene una profundidad allí y es lo que nos tiene que acercar realmente a Dios. Dice, sobrepasa nuestro conocimiento. Ya el apóstol se ha referido al poder de Dios y a la gracia de Dios, pero ahora lo utiliza para referirse al amor. Es un amor que sobrepasa nuestro conocimiento. El amor de Cristo es tan inescrutable, insondable, profundo. Profundas son sus riquezas que nosotros sabemos, que no tenemos como el concepto real de lo que nos esperaría por medio de su riqueza en su gracia y en su amor. No tenemos idea de lo que hay en Dios como tal, pero sí tenemos la idea de lo que dice la palabra, aunque se diga que es su riqueza en gracia y en amor, y tú dirás, ¿cómo se manifiesta esa gracia? Pues a veces hasta en los más pequeños detalles. Cuando haces oraciones por tus hijos, y quizás tus hijos no están en la obediencia total a la palabra, pero la gracia del Señor que está en ti llega hasta allá. Porque el Padre sabe que lo amas, porque el Padre sabe cuánto sufres por tu familia. Y es allí donde la oración nos fortalece y nos cimienta en Dios. Y sigue diciendo el apóstol, tiene una palabra clave que es plenitud. Y también lo dice en Colosenses. Entonces vemos que aquí en Efesios plenitud nos lleva a crecer en lo que ya hemos sido cimentados y arraigados. Vemos también que los individuos que formamos entre todos la iglesia debemos ser muy llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe vivir la plenitud de Cristo, debe seguir creciendo hasta su plenitud. Por mucho que esté establecido que la plenitud de Dios está en nosotros por medio de Cristo, esto hay que alimentarlo con su palabra. Esa palabra nos trae fe, esa fe nos lleva a pensar que hay una esperanza eterna y hay una esperanza en esta tierra que Dios puede ayudarnos. Entonces, crecer en plenitud, vemos cómo el apóstol lo trae de una manera tan interesante y él ora para que nosotros podamos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Pero cómo? De pronto, esta es una expresión en la cual nosotros podemos decir, ¿nosotros somos llenos de esa plenitud? ¿O es la plenitud de Dios la que nos alcanza a nosotros? O sea, la perfección de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios quiere colocar en nuestras vidas para ser llenados. Porque no lo sabemos. ¿Cómo nos llena el Padre por medio de su Santo Espíritu? ¿Cómo nos hace? Cuando tú estás muy feliz, tú dices, yo me siento pleno en esto, en mi relación con mis hijos. Hay momentos. Yo he escuchado algunas amigas ya mayores. Tengo una amiga muy especial que me dice, yo soy tan feliz con mis hijos, Dios me los regaló y son tan bellos, tan agradecidos. O sea, yo le doy gracias a Dios por mis hijos. O sea, qué maravilla cuando uno se siente pleno con las cosas que tiene. Pero la plenitud de Dios en nosotros es mucho más grande, ¿verdad? Porque realmente es el amor con que Él nos amó a través de Cristo y que aunque nosotros no lo veamos tan claro, nos sentimos con fe, con confianza y con paz. Es como la paz esa que sobrepasa también todo entendimiento. Entonces, esta escalera que plantea aquí el apóstol Pablo nos ayuda a que podamos saber que hay que ser fortalecidos, que hay que tener amor, o sea, que hay que tener esa plenitud, hay que tener esa perseverancia que Él ha establecido en esta oración. Y eso realmente nos ayuda a que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos
tener claro el señorío de Cristo, para que nosotros podamos estar arraigados en nuestra vida por medio de ese amor y de ese conocimiento que nos ayuda a tener plenitud. Realmente es una oración que deberíamos leerla más para que nos dé más confianza, para saber que no se trata de nosotros, se trata de Dios, de la sobreabundancia que tiene el Señor. Los que subimos por esa escalera podemos quedar sin aliento, podemos ser sorprendidos, porque ese amor maravilloso de Dios nos puede traer unos de repente buenos en medio de las circunstancias. Y tú hoy dices, o sea, tiene que haberte pasado en algún momento que tú no esperabas algo y de pronto el Señor lo concede, el Señor lo trae a tu vida, el Señor te quita todo temor. O si has estado en momentos de dificultad o de angustia, Dios también puede con su plenitud llenarlo todo por medio de Cristo Jesús. Vemos entonces que estas peticiones del apóstol son unas referencias en las cuales en la primera parte nos muestra cómo es su infinito poder, su infinito amor, que realmente Él es quien obra poderosamente en nuestras vidas, que Dios tiene la capacidad, el poder y la autoridad para contestar nuestras oraciones, que la capacidad de Dios está declarada a través de la fuerza con la que nos expresa el apóstol y está compuesta por algunas pequeñas partes para finalizar. Él puede hacer u obrar, el Dios Todopoderoso, porque Él no está dormido, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él no está inactivo ni muerto. Nosotros tenemos un Dios que contesta nuestras peticiones. Él puede hacerlo porque lo que nosotros le pedimos, Él lo escucha. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que Él está en disposición de contestar. Él puede hacer lo que le pedimos y aún lo que podamos imaginarnos, porque Él lee nuestros pensamientos. Y vemos cómo algunas veces no nos atrevemos a pedir lo que deseamos, pero Dios lo sabe. Y esa es la omnisciencia que nos debe dar también confianza y fortaleza. Él puede hacer todo lo que nosotros le pedimos o imaginamos, porque Él lo sabe todo. Y lo más importante es que tiene la capacidad para hacerlo todo. Él puede hacer más, o sea, mucho más. Es esta frase, porque sus expectativas, las de Dios, son más elevadas que las nuestras. A veces nos quedamos cortos con nuestras peticiones o nuestras oraciones. Él puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, porque Él no nos da su gracia calculando la medida. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, pero su gracia es inagotable, su gracia es absolutamente incalculable y está en nuestras vidas para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, porque Él es un Dios de gran abundancia, porque Él no es escaso, Él no es egoísta, Él no mide o limita las cosas como muchas veces nosotros lo hacemos. No, el Dios creador de los cielos y de la tierra es absolutamente amplio y generoso, y tan amplio es y tan bueno es el Señor, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Muchas veces has recibido bendiciones que no te merecías, pero que Dios en su infinito amor, por medio de tu mamá, un amigo, un vecino, tu esposo, ha llegado hasta tu vida. Entonces vemos cómo es incomparable ese Dios nuestro, el de la palabra, el Dios maravilloso que no tiene límites para hacer o para colocar en nuestras vidas. Esa habilidad infinita de Dios va más allá de nuestros pensamientos y anhelos, porque es por el poder que obra eficazmente en nosotros, individualmente, como iglesia, como su familia, como su pueblo. Es el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de la muerte, lo entronizó en los lugares celestiales y luego nos exaltó a nosotros también para ubicarnos con Él allí. Este es el poder que está obrando en los cristianos y en la iglesia. Y quiero recordarte esa palabra, Efesios 3:14 al 21. Por esta razón, por esa revelación maravillosa del Señor, dice el apóstol, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe
Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo, para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que pedimos, imaginamos, entendemos por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ya está obrando en nosotros. Y termina diciendo el apóstol Pablo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Han pasado más de 2000 años desde que Cristo pisó esta tierra y su iglesia aún permanece firme. Aunque no lo parezca, aunque muchos no lo crean, vamos a seguir adelante, porque esa iglesia es del que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y solo podemos dar gloria, honra y alabanza. Digno es el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado de nuestras vidas y que nos ha preparado para recibir lo que no nos imaginamos, pero lo deseamos, y lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.